¿Qué es el SPSS? Voy a empezar primero con una presentación, dado que vamos a ver una situación previa antes de ver cómo hacer algunos análisis. Como ya lo mencionó, es muy amplio el programa, demasiadas situaciones que tardaríamos hasta incluso un semestre, yo creo, para poder verlo a detalle. Ujú. Pero en este punto, pues cabe destacar esta parte, ¿no? ¿Qué es el SPSS? En sentido propio, ya lo dijo, Statistical Package for Social Sciences, y es un software que nos va a permitir a nosotros, en diferentes ámbitos y áreas, el poder constatar, perdón, y contrastar o verificar procesos estadísticos a partir de datos estadísticos, eminentemente. Incluso hay áreas en las que lo manejan como investigación de mercado y en general pues es esta parte, ¿no? De estadísticas y volúmenes de datos amplios. Otra parte, de manera concreta, así, ¿qué nos sirve? Para poder describir información, frecuencias, porcentajes, entre estos medias, desviaciones estándar, también el comparar grupos, independientemente sea por estadística paramétrica o no paramétrica. Tenemos aquí el paquete tiene TED-Student, ANOVAs, entre otros, ¿no? También una exploración entre relaciones entre variables, correlaciones y regresiones, tanto lineales como logísticas, y analizar y verificar la fiabilidad y la validez de constructo de instrumentos estadísticos. Ahorita voy a hacer un ejercicio de estos tres que tenemos aquí, con alguna muestra, ahí para que podamos ver cómo se ejecuta esta parte. Entonces, de manera particular, el programa es muy parecido a un Excel. Si es que han tenido la audiencia o nos estén viendo, escuchando, experiencia en cómo se captura, es muy similar en ese sentido. Y podemos generar tablas, gráficos, entre otros procesos, ¿sí? Entonces, algo que sí quiero aclarar es que este programa no es gratuito. Sí tiene una licencia de 14 días específicamente para poder ver si les interesa o les gusta el uso del programa, porque hay muchos programas para estadística. Aquí les traigo un pequeño resumen. Tampoco va a tardar mucho porque pues, se me acaba el tiempo. Pero sí el pago varía de país a país, pero en general se hace el cobro en dólares. Por ejemplo, hay una suscripción mensual que cobran $100, bueno, $99 en realidad. Ahí está la suscripción anual, pero son $1,188. Y ahí hay otro tipo de procesos, ¿no? Entonces sí, el costo se eleva bastante, mientras, por ejemplo, la Perpetua Premium cuesta $25,000, es algo muy exagerado. Pero en general, una bondad, afortunadamente, del SPSS y de la estadística es que como son datos, lo único que uno tarda más es en vaciar la base de datos. Ya los cruces, los análisis, eso sale inmediatamente. Entonces ya nada más uno copia y pega y ya explica qué trata y se acabó. Entonces más o menos aquí está esta parte de lo que es pues los procesos de edición, el tipo de licencia y los costos en general. Ahora, dicho esto, vámonos por lo que probablemente la mayoría de la gente le interesaría aquí. Ya me di el tiempo de hacer una base de datos específicamente, pues porque, insisto, duraría mucho para poder, incluso para rellenarla, ¿no? Aclaro que esta es una base de datos de una investigación que sí no son datos irreales a lo que voy. Es una base de datos de una investigación que estoy haciendo. Apenas acabamos de cumplir con la cuota de... Todavía le falta poquita más gente, pero vamos a esperar para poder ejecutar esta parte. Y son dos instrumentos. Uno mide la autoeficacia docente, o sea, qué tan bien yo me siento del ser docente. Y el otro es de pensamiento crítico y creatividad. Pensamiento crítico de ser críticos de, me viene esta idea y me dicen algo, qué tan cierto será. A esa parte de criticismo nos referimos. Y evidentemente, cuando uno abre SPSS, le da la opción de bajar información de Excel o de otro tipo de procesadores. Y tenemos dos pestañas. Tenemos vista de datos al lado izquierdo y tenemos vista de variables al lado derecho. Podemos escribir de los dos lados. De hecho, si yo aquí, por ejemplo, en vista de datos, yo agrego un número, se me va a agregar una variable en automático. Voy a hacerlo más para mostrarlo. Por ejemplo, agrego aquí un 1 y ya se me agrega una variable y en automático esta me va a aparecer de este lado, ¿no? A la inversa, si yo escribo aquí algo, aquí yo pongo un nombre de la variable, en automático se va a generar del lado izquierdo. Entonces ahí está la otra. Por cuestiones de tiempo, tenemos que estructurar el vaciamiento. Básicamente estos son los ítems de la escala que yo estoy utilizando y tenemos que poner que es tipo numérico. La anchura lo podemos dejar con 2, las decimales de referencia 0 y en etiqueta es como el nombre específico de lo que es el ítem en sí mismo.
y de esta forma se va a poder visualizar al momento de hacer análisis. Si no le ponemos nada aquí, va a aparecer como está acá en el nombre, lo toma en automático. Y acá en valores tenemos que estructurar en estos 3 puntitos que se ven aquí, que le voy a dar clic, específicamente los valores que queremos que el programa identifique. ¿Qué le estamos diciendo con esto? SPSS, cuando en esta celda, ahorita lo vamos a ver, veas un 1, significa que es nada de acuerdo. Y así sucesivamente, 2 poco de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni de desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo, según cada numeración. Entonces, nada más es cuestión de que uno le dé aceptar. Voy a agregar un número, nomás para que vean cómo se ejecuta. Entonces, voy a agregar algo que no vamos a ver en la tabla, pero es un ejemplo. Ponemos el 6, que aquí sería, y no sé, súper de acuerdo, ¿no? Le damos a añadir, le damos enter y le damos a aceptar y ya se queda esta parte. Y hay que hacer lo mismo con todos. ¿Se puede copiar y pegar? Sí, sí se puede. Y obviamente depende mucho de la escala de lo que estemos manejando. Esta escala, por ejemplo, no tiene la misma simbología aquí desde nunca a siempre. En cuanto a lo que son, por ejemplo, variables categóricas, en este caso tenemos el sexo. Aquí yo lo estoy manejando como sexo biológico, nomás estoy manejando 2, hombre, mujer. 1 le puse hombre, 2 mujer. Y así nos podemos ir con todos los análisis o todos los datos que tengamos para que el programa identifique a qué nos estamos refiriendo en ese punto en específico. Entonces, del lado izquierdo al ver vista de datos, pues tenemos esto, ¿no? Celdas, celdas y filas. En este punto, le insisto, si aquí quedamos que en el sexo le pusimos que era 1, pues bueno, aquí se supone, bueno, no lo puse, pero aquí si ponemos 1, este da hombre. Y así nos damos sucesivamente, 2, 1 y así hasta que sea algo, ¿no? En este caso aquí no lo voy a, nomás lo puse como ejemplo, no voy a utilizar esta variable, nomás para que vean cómo es que se va punteando y cómo es que el programa lo puede identificar. Ahora, para poder, me voy primero con lo que es algo que es muy trascendental. Vamos a analizar, aquí ya nos van a aparecer todos los procesos estadísticos que podemos utilizar y dentro de, dependiendo de qué queremos hacer, si correlacionar, comparar medias, predicciones, reducción, lo que vayamos a hacer. Y obviamente dentro de cada uno van a haber otras opciones, porque estos son los subtipos de pruebas estadísticas que podemos utilizar. En este caso me voy a reducción de dimensiones, que esto es para poder verificar la fiabilidad, la validez de un instrumento cuantitativo. Entonces me voy a factor y aquí ya yo elijo precisamente, nada más pues estructuro de esta manera, elijo los ítems que voy a propiciar y ya en este punto los paso con la flechita. En esta prueba estadística en particular me voy a descriptivos, le pongo solución inicial, coeficientes, niveles de significación, camo y prueba de especificidad de Bartlett y le damos continuar. ¿Por qué? Ahorita no me da tiempo de explicarlo, pero háganlo por favor, si es que lo van a utilizar. En extracción variará también, pero en general utilizamos máxima verosimilitud. Ya depende también de otro procesillo por ahí que hay que hacer, pero no me da el tiempo de explicarlo. También podemos utilizar componentes principales o otros que tengamos aquí, ¿no? Pero ya eso dependerá de los datos. En general es recomendable utilizar máxima verosimilitud. Le damos continuar. En rotación, aquí generalmente ponemos Varimax. Ya le damos continuar. En puntuaciones nada más hay que asegurarnos de que no haya nada seleccionado y que aquí se dé en automático regresión. No le movemos a nada, vamos a verificar esa parte. En opciones, aquí le vamos a dar reemplazar por la media. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un datito alguien omitió una respuesta, para que no quite esa persona, va a detectarla, va a sacar el promedio de esas respuestas y va a poner ahí la media para no perder datos. En este caso es recomendable poner ordenar por tamaño, suprimir pequeños coeficientes y aquí le podemos poner de punto 30 o punto 35. Entonces yo le voy a poner punto 35, le damos continuar y así le vamos a dar a aceptar. En este caso ya nos sacó el análisis factorial. Aquí lo que nos interesa particularmente es el segundo cuadrito que nos aparece aquí, que aquí está, este puntaje se recomienda de punto 55 para arriba. Mientras más pegado esté a 1, quiere decir que la prueba está muy bien. En este caso, como es punto 90, estoy feliz porque les digo, esto es una que acabo de hacer, está bien el puntaje. El chi cuadrado no hay un parámetro, sí lo reportamos, pero no hay un parámetro. Los grados de libertad, tampoco hay un parámetro, pero también lo reportamos así tal cual como nos sale. Y aquí la significancia o el valor P tiene que ser igual o menor a 0.05. En este caso pues es menor, 0.000, perfectísimo. Las comunalidades, aquí nada más es cuestión de estar verificando que no lleguen más de 0.95. Si nos fijamos del lado derecho, no hay ninguna que llegue ni siquiera a 0.90, entonces estamos bien por ahí.
y tampoco sean menores de 0.3 o de 0.20, algunos lo manejan, depende del autor. Aquí la varianza total explicada, recordando la varianza quiere decir que tanto varían los datos en la realidad. Nos está diciendo que está explicando, así como está el instrumento, el 56% de información, este que está aquí a la derecha, de la varianza que está recopilando y lo que debe de medir este instrumento. Ahora sí, nos debemos de pasar la de matriz factorial y nos tenemos que ir a la que es matriz de factor rotado. Este es un proceso que casi muchos no hacen, porque generalmente nada más hacen la fiabilidad, que ahorita se las voy a enseñar, pero esto se tiene que hacer sí o sí. ¿Qué pasa aquí? Podemos visualizar de que los ítems pues varían, están revueltos. ¿Qué es lo que hace este análisis? Lo que hace es, dice, ok, el ítem 11, el 9, el 10, el 12, en este caso pues el 2, el 13, el 14, y dice, estos ítems están muy unidos, miden un mismo constructo teórico. No podemos ver cosas como la inteligencia emocional, no como un perro. Hay muchos tipos de perros y vemos un perro, sabemos que es un perro aunque nunca lo hayamos visto ese tipo de perro. Constructos teóricos no los podemos ver en la realidad. Podemos ver en personas, por ejemplo, la inteligencia emocional, una persona que no se molesta mucho, es muy tranquilo, por decir algo, ¿no? Pero a lo que voy es que no vemos el foco de lo que es la inteligencia emocional como algo palpable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se operacionaliza de esta manera. Y aunque toda la escala mide, en este caso, autoeficacia docente, va a estar dividida por categorías. Entonces, son constructos específicos. Ya nada más aquí que hay que darle el constructo específico. De aquí es decir, ok, estos 2, 4, 6 ítems son de un constructo específico. Tendríamos que leerlos y luego ya le damos nombre. No sé, autoeficacia en cuanto a planeación de clase. Luego digamos que el factor 2 fuera autoeficacia docente en cuanto a estrategias didácticas. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente esta es la parte. ¿Qué es lo importante aquí? No puede haber un constructo o un factor menor con menos de 3 ítems. En este caso aquí tenemos que este tiene 6. No puede haber un factor con carga cruzada, aunque aquí hay puntajitos de diferencias. Sí, tiene puntajes en diferentes factores, pero debe tener, cuando pasa esto que tiene diferentes puntajes, tiene que tener 0.010 de diferencia entre el puntaje que más alto y el que le sigue. En este caso tenemos 0.46 y acá es 0.41. Es más de 0.010, entonces se considera que aunque tenga dos puntajes tanto en el primero como en el tercero, como hay más de 0.010 de diferencia, está en el del medio. Entonces quiere decir que este no corresponde ni al izquierdo ni al derecho, corresponde al del medio. Entonces, si se fijan, el segundo constructo tiene bastantes ítems también y así nos podemos ir constantemente. ¿Qué toca? Insisto, con una hojita de papel es literalmente empezar a anotar los ítems que son. Y luego ya se sacaría otro proceso de la fiabilidad. Esto es para validar el instrumento, ver que sí funciona. Ahora, me voy a ir a analizar. Después de hacer esto, ahora sí podemos hacer lo que la mayoría de la gente hace, sacar el alfa de Cronbach, que en este punto sería algo sencillito. Nada más nos vamos aquí nuevamente a analizar, nos vamos a escala, le vamos a dar análisis de fiabilidad y vamos a seleccionar los mismos ítems. Aquí no me eliminó ninguno, pero si encuentro algo con una carga cruzada o que no tenga puntajes, tengo que eliminar ese ítem y volver a correr, y así hasta que quede depurado. En este análisis le voy a dar estadísticos. Aquí nada más le voy a poner escala si se elimina un elemento. Y nada más le voy a dar continuar. Y en este voy a poner, no sé, alfa escala total, porque tendríamos que hacerlo así como está dividido, tendríamos que sacar los ítems y luego hacerlo subdividido y el total. Ahorita nada más me va a alcanzar el tiempo para hacer el total. Le doy enter y ahí quedó. Entonces, este estadístico de alfa de Cronbach que está aquí abajito, que sale 0.94, también mientras se supone que de 0.6 para arriba es cuando decimos sí, pero es muy importante que llegue a casi 1, o bueno, que lo más pegado a 1 sea mientras más pegado a 1, mucho mejor. En este caso, como es 0.94, quiere decir que está muy bien. Y de este lado, en esta otra que dice estadísticas de total del elemento, del lado derecho, en esta de acá, dice alfa de Cronbach si el elemento sería suprimido. ¿Qué dice esto? Nos hace ya el análisis propio de si yo elimino el ítem 1, bajaría 0.001, porque pues el total es 0.945 y acá bajaría 0.944. Si quitamos el 2, bajaría 0.942. ¿Por qué nos sirve esto? Hay veces que el puntaje tiende a subir.
o tiende a bajar mucho. Y aquí podemos corroborar si nos conviene quitar un ítem y ya reportarlo o quitarlo o dejarlo. En este caso no nos convendría quitar ninguno porque realmente todos están entre .942 y .945. Claro que si hubiera uno que dijera sube a .98, bueno, entonces a lo mejor sí podríamos quitarlo, como para poder ponderar esta parte. Estos dos, la fiabilidad y la validez de constructo, son importantes para decir que mi instrumento es posible usarlo con la población que yo utilice, y ahora sí, ya puedo hacer todos los estadísticos que yo quiera. Porque si mi instrumento es fiable, pero no tiene validez, lo que yo prepondere de generalización está errado. Si tiene validez, pero no es fiable, también lo que yo prepondere no va a ser correcto. Entonces, tiene que tener los dos. Y ahora sí ya podemos estructurarlo. Por eso no es tan conveniente por ahí que mucha gente dice, voy a hacer una escala y yo la hago, aunque la haga tipo Likert, pero no corren o ni uno de estos dos, o uno u otro. Ya esa tesis o tesina estamos en cuestiones de peligro, ¿no? Porque pues no podemos generalizar, porque no sabemos si el instrumento es realmente válido. Ahora vamos a comparar medias. En este sentido, aquí nos vamos de nuevo a analizar y aquí comparar medias. Hay 5 opciones. Yo no me voy a centrar en una y voy a dar una explicación muy general. Pruebas T para una muestra funciona igual que la ANOVA, solamente que la prueba T de Student tiene 2 limitaciones. La primera es que nada más se comparan dos muestras y tiene que ser una población menor de 30 sujetos o 30 recabaciones de datos. El ANOVA de un factor es lo que ustedes quieran de datos y la cantidad de grupos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una prueba T de una muestra, nomás puedo comprar hombre, mujer. Y digamos, ANOVA de un factor hombre, mujer, transgénero, no sé, así ya podemos agregar más subdivisiones, ¿no? Entonces depende de su población y qué quieran. Eso es la prueba T para muestras independientes. La prueba T para muestras relacionadas es cuando, por ejemplo, aplicamos a una persona o a un grupo algo, pasa el tiempo, intervenimos, trabajamos y luego, ahora sí, le volvemos a aplicar el mismo instrumento. ¿Y qué hace la prueba de muestras relacionadas? Va a comparar para el pre y el post para ver si hay diferencias estadísticamente significativas. Intenté hacer un ejercicio, pero no me salió porque pues obviamente el programa detecta cuando son datos baleados. Entonces batallé mucho, pero no lo logré. Y en este caso pues no aplica porque no apliqué antes y después. Nomás jalé la información en un solo momento y ya. Entonces vamos a hacer una prueba con el ANOVA de un factor. Le damos clic. En este caso ya está precargado porque ya lo estuve corriendo para ver si funcionaba o no. Entonces nada más seleccionamos los ítems y aquí en factor vamos a poner alguna cuestión que sea categórica. Hombre, mujer, nivel por el que estudia o en el que trabaja. En mi caso se aplicó esta encuesta a maestros de preescolar, primaria y secundaria. Entonces voy a dejar el factor para que me compare la autoeficacia docente y la respuesta por ítem por nivel, ¿no? Entre preescolar, primaria y secundaria y entre estos 3. Nos vamos a contrastes. Aquí no hay que seleccionar nada. Hay que seleccionar que no se tenga nada. Post hoc. Cuando es más de 3 tenemos que poner un post hoc. Si son 2 no se necesita. En este caso yo voy a utilizar TUCIB. La razón es por qué, no me da chance de explicárselos porque son muchos, pero vamos a dejarlo con TUCIB. Y aquí en nivel de significación tenemos que poner .05. Le damos continuar. Opciones. Aquí ya nada más damos descriptivos y prueba de homogeneidad de balanzas. Le vamos a dar continuar y damos a aceptar. Y ahí quedó. Ya nos corrió el análisis. Si se fijan, del lado izquierdo aquí nos dice el ítem 1, en qué medida puede usted utilizar una variedad de estrategias de evaluación. Y aquí está el nivel preescolar, la primaria y la secundaria. La cantidad de personas que respondieron: preescolar 44, primaria 50 y 22 de secundaria. La media, ¿qué quiere decir esto? Porque pues va de 1 a 5, entonces promedió todas las respuestas y el promedio, por ejemplo, en secundaria está en 3.95, que era los 2 últimos puntos. De acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces está entre pegándole a de acuerdo y ni de acuerdo ni desacuerdo. Más pegado de acuerdo, obviamente. Y la primaria, pues entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, está básicamente más pegado de acuerdo, entre el 5 y el 4. Y los de preescolar, particularmente, casi todos están poniendo totalmente de acuerdo. Entonces aquí ya podemos como visualizar esta diferenciación.
Pero nosotros no podemos confirmarla nada más por ver esto, tendríamos que irnos más para abajo, nos tenemos que ir más para abajo y aquí está, ¿no? ¿Dónde quedó? Aquí, ANOVA. Aquí en significancia, que es el valor P, que es el de la esquina derecha, aquí es igual, tenemos que ver si es igual o menor a 0.05. En este caso, me voy a adelantar, todos los demás no son significativos, algunos están casi llegándole, pero no. En este punto el único que es significativo es el primerito. Entonces, porque igual es menor de 0.05, 0.028. Entonces nos dice que en este sí hay una diferencia estadística muy significativa entre grupos. ¿Y qué pasa acá? Entonces, pues si nos volvemos para ir para acá arriba, entonces sí la podemos ver, ¿no? Aquí, a simple vista, no que no sepan o que no puedan, nada más sí se nota una diferencia muy grande entre los que son de preescolar, que están poniendo que casi están totalmente de acuerdo, los 44, en que tienen facilidad de utilizar variedad de estrategias de evaluación, a diferencia de los de secundaria. Aquí ya algunos, bueno, y oiga, ¿no será porque son 22 y los otros son 44 y los otros son 50? Sí pudiera influir eso, pero para eso tenemos que hacer esta pruebita de prueba de homogeneidad de varianzas. Porque aun y cuando sean menores, si la varianza es similar, se puede inferir sin ningún problema. En este caso, aquí, el primero, que es el que nosotros identificamos arriba, que si hay diferencias, aquí, en esta prueba, como aquí no queremos que haya diferencia entre las varianzas, no tiene que salir significativa, o sea, tiene que salir mayor a 0.05. Bien. Y aquí obviamente un minuto, doctor, aproximadamente. Te queda un minuto, por favor. Perfecto, entonces vamos a terminar con esto. Entonces, ¿qué quiero llegar con este punto? Acá sí queremos identificar pues que haya diferencias. En la homogeneidad de varianzas, aquí no. Entonces, aquí podemos identificar que realmente pues no hay diferencias. Entonces, sí podemos hacer esta contrastación específica. Y que esta diferencia que encontramos acá arriba no fue por cuestiones dadas al azar. Habría después que hacer otro tipo de análisis para identificar cuál es la potencia estadística, que eso no va a dar chance aquí y tampoco se hace en este programa, para comparar si, a ver, entre secundaria y preescolar, qué tan alta es la diferencia. Si es mucho, claro, muy potente. Entre primaria y preescolar a lo mejor es muy poca. Entre primaria y preescolar a lo mejor también, o sea, insisto, tendríamos que sacar esa potencia estadística, pero esto es el primer paso para poder identificar esa parte. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ok, pues, doctor. Sí, no, adelante, termina, doctor. No, sería esta parte suficiente. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, doctor, rápidamente, entonces, no sé si puede regresar rápido a la pestaña principal de las dos de donde se ven las dos pestañas que mencionaste. Nada más para ver rápidamente una cosa. Vista de datos y vista de variables. En resumen, muy generalizado porque es un programa muy potente y que tiene muchísimas cosas. Vista de variables es cargas tus datos de un cuestionario, por ejemplo. Lo codificas y cargas con sus respectivas respuestas, ¿no? Vista de datos es donde ya empiezas a capturar las respuestas del cuestionario que aplicaste a una cierta muestra. Y bueno, ahí ya aparece codificado y finalmente, bueno, ya lo que explicaste que le puedes hacer la estadística que te imagines con gráficos y tablas de frecuencias. ¿Es correcto, doctor? Correcto, sí, exactamente. Muy bien.